están pasando necesidades, están viviendo con una vida realmente muy equivocada a lo que el Señor ha dejado en el Evangelio establecido. Y eso me ha llamado la atención y yo digo, ¿qué está pasando, Señor? Pero el salmista, en el Salmo capítulo 2, verso 7, ahí dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y cuando empiezo a ver este pasaje, yo empiezo a entender algo. Si bien antes en el mundo éramos unas personas carnales, todavía estamos en un cuerpo de carne, todavía no nos vamos. Pero antes éramos unas personas carnales en cuanto ciegos, en cuanto fuera de lo espiritual, desconectados del espíritu totalmente. Y éramos personas que no entendíamos nada de esas cosas. Inclusive cuando alguien nos hablaba de las cosas de Dios, de la palabra del Dios, nosotros peleábamos contra esas personas. ¿Por qué? Por nuestra religión, por nuestro pensamiento, por nuestra creencia. Y estábamos totalmente desconectados de Dios. Romano lo aclara, ¿verdad? Que estábamos fuera de la gracia de Dios. Pero nosotros, cuando empezamos a oír la palabra, Dios empieza a engendrar un poquito de fe. Diga, un poquito de fe. Dios empieza a engendrar un poquito de su palabra en nuestro corazón, en nuestra alma. Y cada persona que empieza a oír la palabra de Dios empieza a hacer un efecto. Nadie que oiga la palabra de Dios, sea poquito, sea mucho, va a quedar sin un efecto. Nadie. Porque la palabra de Dios es poderosa para transformar, para salvar, para sanar, para liberar, para resucitar. Es poderosísima la palabra de Dios. Entonces siempre la palabra del Señor va a traer un efecto dentro del ser humano, sea para bien o sea para mal, sea para salvación o sea para condenación, pero siempre va a haber una palabra. Depende de la persona, depende de la decisión de cada persona, cómo reciba esa palabra, va a ser el efecto. Si usted la recibe con fe, va a haber un efecto productivo. Si usted la recibe con incredulidad, viene el diablo y se la quita del corazón. Ahí dice la parábola, Jesús lo enseña. Pero cuando veo aquí el engendramiento de Dios, dice, yo declararé el decreto o publicaré el decreto, verso 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Dice, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y entonces, fíjese que allá hay un derecho. Allá hay un derecho. ¿Qué le dice Dios al salmista? Hoy te he engendrado. Hoy te engendré yo. Y desde ese momento que le está diciendo hoy, al versículo del verso 8 le está diciendo, pídeme. Ahora te voy a dar el derecho como hijo de que me pidas lo que las naciones, le dice. Lo que yo quiero dejarle hoy, dice ahí, hoy te quiero dar el derecho, en cuanto usted fue engendrado de Dios, en cuanto usted fue engendrado del Espíritu, en cuanto Dios le dio vida espiritual a cada uno de nosotros, el Señor nos dio un derecho de pedirle. Pero ¿cuántos le piden? Unos hasta abusan, ¿verdad? Señor, una casa con 20 recámaras, Señor, un carro con 20 alas para que huele. Unos se aprovechan, ¿verdad? Pero no está mal, ahí dice, pídeme. Pero que lo que tú le pidas, hermano, no sea nomás lo material. Que lo que tú pidas no nomás sea lo material, porque lo material el día de mañana azota a uno y se va, se lo comen los gusanos y todo se quedó ahí, hermano. Lo que tú debes de entender es que si hay que pedir material, porque es necesario vivir, necesitamos para vivir, para todo. Pero lo más importante es que el Señor
nos ha engendrado a una vida espiritual, a una vida del Espíritu, a una vida de lo sobrenatural. Y ahora le dice ahí, pídeme por herencia a las naciones como posesión tuya. Claro, sabemos que le estaba hablando a nuestro Señor Jesucristo. La profecía venía anunciando. Pero lo que yo quiero hablarle a usted es el engendramiento de Dios. ¿Quién lo engendró a usted? A ver, pregunto. Algunos van a decir, pues a ver, ¿quién sería? ¿Quién es su papá? Pues no sé. Perdón, con todo respeto, nadie se sienta mal en las redes sociales, pero a veces pensamos, ¿quién es mi papá? No lo conozco. Amén. No necesitas conocerlo, conoce a tu Padre Celestial. Con que conozcas a tu Padre Celestial, que te da todas las cosas, que te da la vida, que te da la provisión, que te da la herencia, es más que suficiente. Sí, hermano. Que a veces estamos peleando, no, que no conozco a mi Padre, y ahí está la gente triste, está la gente angustiada, que porque no conoce al Padre, no conoce a la Madre. Hay un Padre que te ha criado, hay un Padre Celestial que te ha dado vida, hay un Padre que te ha dado un cuerpo, que te ha dado un alma, que te ha dado un espíritu, y hoy Él te ha engendrado en su espíritu. Tú tienes que entender, hermano, por eso nosotros no podemos estar ahí todos tristes, todos cabizbajos, hermano. ¿Qué haríamos si Dios nos hubiera dado esa vida? Estuviéramos ahí todos, ¿quién será mi padre? ¿Quién será mi madre? Y salud, compadre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tristeza, hay soledad cuando una persona está así. Pero el Señor dice, yo te he engendrado hoy. Pídeme por herencia a las naciones. ¿Qué le pedirías tú en este momento? Tú que ya has sido engendrado Dios. ¿Sabe qué le pido? Su presencia, ¿no? Porque si usted y yo tenemos la presencia del Señor, tenemos todo, hermano. Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, teniendo la presencia de Dios conmigo, Él lo va a resolver. Amén. Mire la bendición del engendramiento, de los que hemos sido engendrados por Dios. Allá en el mundo la gente dice, todos somos hermanos. No. Discúlpenme, pero no. La palabra del Señor dice que en Juan capítulo 1, verso 11, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de creer en su nombre. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí dice. Juan capítulo 1, verso 12. Verso 13 dice, los cuales nacieron de sangre, los cuales nacieron no de sangre, perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí hay un engendramiento. Ahí hay una palabra que se declaró, que se dejó dicha a los que le recibieron. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Mucha gente dice, yo creo en el Señor. Amén. El diablo también cree. Pero el diablo se pone como gallinita a temblar. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. No dice que como gallina, dice que se pone a temblar. Lo de gallina lo dije yo. Se pone a temblar. Pero dice ahí, a los cuales no nacieron de sangre. Entonces no está hablando de una genética. ¿Sí? No está hablando de un gen sanguíneo. Está hablando espiritualmente. Ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo de Dios vino así como a María y nos engendró. Nos engendró vida espiritual por medio de su palabra, hermano. Hoy usted como hijo de Dios tiene que parecerse a Dios.
¿Sí o no? Ahora, como hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios. Tenemos que tener la misma genética del Espíritu de Dios. Tenemos que experimentar lo espiritual de Dios. Yo no entiendo, hermano, cómo hay personas cristianas, creyentes, que van a las congregaciones y luego le dicen, aquí no puede hablar en lenguas. Espérese, pero si quiero hablar con mi padre, ¿cómo voy a hablar? Entonces sería un hijo mudo. Sería un mudo, un sordo, uno ahí todo. ¿Sí? ¿Cómo le hablaríamos a Dios si la palabra del Señor dice que Él nos ha dado el Espíritu que clama Abba Padre? ¿Cómo, hermano? Entonces, el ser engendrados por Dios es una bendición tremenda. Muchos podrán ir a la iglesia, muchos podrán estar ahí enfrente de un altar, enfrente ahí adorando, pero si no tienen la genética de Dios, si no han nacido del Espíritu, hermano, ¿cómo podrán experimentar lo de Dios? Amén. Mucha gente puede estar sirviendo en las congregaciones y asómbrese, hermano, porque hay gente sirviendo que no ha nacido de Dios. Hay gente predicando que ni siquiera ha sido nacido de Dios. Gente que está hablando la palabra de Dios y no tengo nada contra eso, simplemente que Jesús dijo, déjenlos que prediquen porque están anunciándome mi nombre. No hay problema, el problema es que yo no nomás quiero predicar, yo quiero disfrutar de los bienes del Espíritu de Dios. Como hijo del Señor quiero experimentar toda la presencia del Espíritu, toda la manifestación del Espíritu en mi vida. Quiero manifestar lo que Él me ha dado a nacer en mí. Usted nació del Espíritu, porque Juan 3:16 habla una palabra ahí muy linda, que de tal manera que dice, Dios amó al mundo y envió a su Hijo, ¿para qué? Para que nadie se pierda, para que todo aquel que cree en Él, nadie se pierda. Unos pasajes antes usted va a encontrar a Nicodemo, un principal, un fariseo, que se llamaba Nicodemo, capítulo 3 de Juan, dice que llegó con Jesús. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Las señales que tú ves que yo hago, las cosas espirituales, sobrenaturales que tú ves que pasan en mi vida, es porque he nacido de nuevo. Ay, hermano, yo nunca he visto un milagro. Yo nunca he visto esto. Puede ser que no estás en la dimensión, no que no hayas nacido. Puede ser que no te has metido con Dios seriamente. Porque todo el que nació de Dios, todo el que cree, todo el que tiene la genética del Espíritu, tiene la gracia, tiene los dones, tiene el poder para hacer. ¿Sí? Excepto que no lo active, es otro rollo. Pero Jesús le dice a Nicodemo, le dice, rápido lo frenó, como diciéndole, mira Nicodemo, espérate, detente. Tú sabes que vengo de Dios, sí, pero dice, de cierto, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Verso 4 le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pensaba que tenía que volver a nacer, ¿verdad? Le dice, ¿acaso
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso me huele como que si fuera reencarnación, ¿verdad? Otra oportunidad más, como decían unos. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? El que no ha sido engendrado y no nace del agua y del Espíritu no puede entrar, por más que quiera. Por más que quiera ahí entrar, no va a poder. Por eso al rato los va a ver usted por allá. Un rato están sirviendo, al rato están en el mundo. Un día están en la iglesia, están ahí adorando a Dios, pero salen de la iglesia y se van al baile, se van al casino, a la cantina. ¿Por qué? Porque no han nacido de Dios. El que es nacido del Espíritu va a dar fruto del Espíritu. Tiene que dar fruto del Espíritu el que ha nacido. Por eso dice ahí, Jesús le dice, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que el que nació del Espíritu, hermano, ya no tiene derecho sobre él. Entonces, ¿cómo? El que nació del Espíritu dice que es como el viento. Ahorita puede estar aquí y si Dios le dice, vete para la China, al rato está en la China. ¿Por qué? Porque nació del Espíritu. Porque ahora el Espíritu de Dios lo guía. Ahora el Espíritu de Dios le enseña. Ahora el Espíritu de Dios lo educa. Ahora el Espíritu de Dios lo tiene en la mano y le dice, quiero que te portes en santidad. Quiero que te portes obediente. Quiero que te sometas. Quiero que aprendas. Quiero que te dejes trabajar. Quiero que te quites esos malos pensamientos y empieza a trabajar como hijo del Espíritu de Dios. Y aquellos que se dejan trabajar como hijos van creciendo, van madurando, van siendo capacitados, van siendo preparados. Aquellos que les dicen, quiero llenarte de amor, y te enfrentan en circunstancias de problemas contra otra persona. Y de repente tú dices, pero Señor, eso es injusto lo que me hacen. Señor, mira todo lo que están hablando. Señor, mira todo lo que dicen. Pero el Señor dice, es que tú eres mi hijo y quiero enseñarte que ames. Quiero enseñarte a que tengas amor en tu corazón aún para tus enemigos. Pero cuando uno no entiende, ¿verdad? Uno dice, no hombre, pero ¿cómo? Porque en el mundo, hermano, si nos hacen algo, se la cobra el mundo. ¿O no? El mundo dice, me la hace, al ratito vas a ver lo que te va a pasar. Y Jesús dice, no, espérate, si fueron engendrados por mi Padre, si fuiste engendrados del Espíritu de Dios, ahora tienes que hacer lo contrario. Por eso Jesús dijo, sé mansos y humildes, aprender de mí, que soy manso y humilde. Ahora tienes que aprender del Espíritu del que te ha engendrado. Satanás ha engendrado muchos allá. Y no hablo carnal, hablo en el Espíritu. Les han engendrado su poder, les ha engendrado maldad, les ha engendrado muerte, les ha engendrado hechicería, brujería, satanismo, todas esas cosas. Pero Jesús nos ha dado vida y vida eterna. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y la importancia de que alguien vea el reino de Dios, hermano, ¿cómo puede comprobar que realmente hay otra vida después de esta? ¿Cómo usted puede comprobar que existe otra vida aparte de esta vida?
Mucha gente dice, no, cuando uno se muere, ahí lo entierran, se acabó, no hay más. Mentiras. Hay otra vida que tú puedes disfrutar en esta tierra. Hay una vida más, muy preciosa que Dios nos ha dado, que es la del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu. Mira, el Espíritu te puede poner ahí, mira, fulano quiere un café. Vas y le traes el café. ¿Por qué? Porque el Espíritu te puso en tu corazón. Te habló tu Espíritu, te hizo que hicieras algo. Pero el que no es guiado del Espíritu, hermano, no entiende. El que no nació del Espíritu no puede ver el reino, no puede disfrutar de las cosas espirituales. Solo va a ver por internet, o como muchos están ahí en las redes sociales peleando porque no entienden lo espiritual. Ahí están peleando, ay, los diezmos, ay, las ofrendas, ay, que el pastor se los clava. ¿Y usted qué sabe? Ahí está la gente hablando. Si por la ofrenda que fue presentada a Dios, por medio de Jesús, recibimos salvación del Padre. Mire, si Jesús no se hubiera sometido a esa ofrenda, hermano Luis, usted y yo ahorita, saber dónde estuviéramos bien condenados. Por eso dice ahí, Corintios, 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis muchos innumerables maestros en Cristo, sin embargo no muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto a ser imitadores míos. Mire cómo dice esta versión. Pablo les decía a los corintios, yo los he engendrado. Y como engendros, como hijos, ustedes deben de imitarme, así como yo imito a Jesús. Y qué difícil es imitar a alguien, ¿verdad? Pero hay buenos imitadores, ¿verdad? Unos imitan a los artistas, otros imitan por ahí a diferentes comediantes, ¿no? Buenos imitadores. Pero si algo tengo que hacer yo aquí, como yo nací del Espíritu, yo no necesito imitar a nadie. Yo no necesito imitar a Pablo. ¿Por qué? Porque en la genética de mi espíritu hay una ley que me dice, tú eres hijo de Dios y te tienes que parecer a Dios. Mire la diferencia. Una cosa es imitar, querer hacer algo igual que otro, y otra cosa es que tu hijo se parezca a ti. No que te digan, ay, salió prietito, ¿qué pasó con este? Cuando tú estás güero con ojos azules. ¿Verdad? Entonces, si nosotros nacimos, nosotros tenemos que desarrollar lo del Espíritu de Dios en nosotros. Pregunto, ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es nuestro Padre? Jesús revela al Padre como un Padre de amor, como un Padre de misericordia, como un Padre bondadoso. Pero también lo revela la Escritura como un Padre que se enoja. Cuando uno anda ahí todo, Señor se aira y dice, ok, vamos a corregir porque dice la Escritura que el Padre, que Dios al que toma por hijo, lo corrige. Y si Dios nos dio la genética, nos dio el engendramiento, nos hizo nacer en el Espíritu, nos hizo nacer a su reino, ¿por qué muchos no quieren la corrección, hermano? ¿Por qué muchos cuando Dios les habla para corregir ciertos errores o ciertas faltas, se enojan? No, es que eso no es de Dios. Amén. Para ti no, porque no eres de Dios.
Si Dios le habla a través de una profecía a alguien y dice que eso no es de Dios, cuando Dios le está llamando la atención, es un bastardo. Eso lo dice la Escritura. Porque al bastardo no se deja corregir. Al hijo sí, al hijo se agarra y dice, hey, ¿por qué estás haciendo esto? Y pa, pa, pa. ¿Sí? Le da sus 3 varazos para que se enderece. Proverbios dice que agarra la vara y ¡pum! Le pega 3 para que se enderece, ¿no? Pero al bastardo, no, eso no es de Dios, amén. Entonces no eres hijo. Está duro, ¿verdad? Está duro. Yo me pongo a ver, hermano, cuando los Corintios está diciendo ahí, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. O sea, aunque usted tenga mucha gente, hermano, que le esté ahí enseñando la palabra, aunque usted tenga otros pastores que le estén enseñando la palabra, va a haber uno, solo uno, que le engendre lo espiritual a usted. Alguien va a venir y le va a engendrar el espíritu, la manifestación del espíritu en usted. Alguien tiene que venir y engendrar la presencia de Dios en usted. Puedes tener muchos maestros, pero dice el apóstol a los Corintios, aunque tengas muchos años en Cristo, no tendréis muchos padres. Eso no quiere decir que, ay, el pastor fulano es mi padre, el otro es mi padre, este es mi padre. No, solo tienes uno. Pues en Cristo Jesús, dice el apóstol, yo os engendré por medio del evangelio. Aquel que te ha transmitido lo espiritual, aquel que te ha hecho entender lo del espíritu, aquel que te ha dado esa palabra del evangelio y has nacido de nuevo, ese es tu padre. Ese fue el que Dios usó para engendrarte. Ay, no le diga padre, está hablando espiritualmente. Ese fue el que te engendró. ¿Quién te engendró a ti? A ver, pregunta. ¿Quién te ha engendrado, hermano? ¿A quién Dios usó para engendrarte? Ay, fíjese que a veces dice la gente, ¿verdad? Fíjese que allá en la esquina había un homeless y me habló de Dios. Dios puede hablar, cualquiera puede hablar la palabra. Pero ¿quién te ha engendrado? Por eso en el verso 16 de Corintios, 1 Corintios 4, 16. Por tanto, os ruego, les dice el apóstol, que me imitéis. Les ruego que me imiten. Les ruego que caminen así como yo camino obedeciendo a Dios. Si usted ve al pastor rebelde, hermano, si usted ve a su pastor que es mal hablado, hermano, si ve a su pastor que es un tranza, usted también va a imitar lo mismo. Si usted ve a su pastor que divide entre el pueblo de Cristo, entre el cuerpo de Cristo divide, no se junten con esos, porque esos son de allá, de sabe dónde. Eso es del diablo, hermano. Ese no conoce el amor, no sabe ni quién es Dios. Se lo pruebo por las palabras, que te quiere vaya. Yo nomás le estoy enseñando lo que dice la Escritura. Ahora, como hijo de Dios, yo tengo que aprender, tengo que ir siendo transformado al conocimiento, tengo que ir siendo transformado a lo del Espíritu de Dios. Que el fruto del Espíritu empiece a darlo en mi vida. ¿Usted se recuerda cuando el ángel se le apareció? Vamos a Lucas 1:11. Dice que el ángel se le apareció, el ángel del Señor
se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al ver Zacarías, cuando Zacarías estaba ahí, se turbó y el temor se le apoderó de él. Verso 13 de Lucas 1. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, dice. Aún desde el vientre será lleno, dice, del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que Dios le estaba anunciando a Zacarías? Viene uno, será grande y será lleno del Espíritu Santo. Qué precioso, hermano, es ver que Dios haga nacer profetas, ¿verdad? Juan era un profeta. Qué precioso es ver que Dios haga nacer gente en lo espiritual, que ministre lo espiritual, hermano. Que ministre, que a través de lo que Dios le ha decomisado, le ha encomendado, pueda manifestarse la gloria de Dios. Juan era un vaso llamado para manifestar la gracia, la salvación que venía en Cristo Jesús. Juan estaba hablando cuando estaba bautizando, ya de grande, se paró y bautizando ahí en el río Jordán, decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo señaló. La comisión de Juan era una comisión espiritual que el Padre le había encomendado a él. El Padre le había dicho: mira, vas a bautizar. Vas a hablar del bautismo del arrepentimiento. Vas a hablar porque quiero manifestar a mi Hijo. Quiero dar a conocer el que va a quitar el pecado del mundo. Por eso es cuando Juan está parado en el río, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza a señalar. Lo señala. ¿Para qué naciste tú? ¿Para qué nació usted en el Espíritu? ¿Para vivir en libertinaje, para hacer cosas que no le agradan a Dios, o para hacer las maravillas de Dios? Hemos nacido para ver la mano de Dios. Hemos nacido, hermanos, para llevar la presencia de Dios, para manifestar el amor de Dios, para dar a conocer la salvación de nuestro Señor. Hemos nacido en el Espíritu para hacer la voluntad de nuestro Dios. Ay, la voluntad de Dios que yo sea rico. Amén. Pero que tu corazón no esté ahí. Pues yo quiero hablar un poquito ahora del engendramiento. Mateos capítulo 1, verso 18. Ahí habla del nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús fue así como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por el Espíritu. Verso 19. Y José, su marido, siendo aún justo, no quería difamarla, quiso abandonarla en secreto. Verso 20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, ¿quién engendró en María a Jesús? El Espíritu Santo.
¿Qué es la visión que Dios nos ha puesto, hermanos, desde que nacimos? Mire, hoy todo el día, en este tiempo, muchos han nacido, por ejemplo, en el ministerio Llamada Final. Muchos han nacido en otros ministerios. Y Dios va haciendo nacer en cada visión de trabajo. Depende la visión de trabajo que Dios ha puesto en cada líder, en cada ministro. No todas las visiones son lo mismo. Acuérdense que unos somos dedos chiquitos, otros son grandes, otros son nervios, otros son uñas. Todo es diferente, cada visión es diferente. Pero Dios ha puesto una visión, y cuando uno nace en el ministerio que estamos, hemos nacido en este ministerio Llamada Final, nosotros debemos de tener la misma visión, el mismo espíritu, la misma unidad, la misma gracia, la misma unción, todo lo mismo. Pero nosotros no podemos estar ahí, hermano, ay, es que esto, ay, es que el otro. ¿Naciste o no naciste? ¿En qué visión, en qué visión te puso Dios? Que ya me voy, que te vaya bien, ojalá, váyase. Si quiere ir, ándele. No, es que aquí no me gusta, que le vaya bien. No, es que el pastor esto, amén, que le vaya bien. Si no naciste ahí, no eres hijo. Pero los hijos, hermanos, debemos de entender que tenemos una responsabilidad en el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de hacer lo que hemos aprendido. Pablo le dice a Timoteo, hijo amado, lo que aprendiste de mí, lo que oíste de mí, eso te encargo que enseñes. Hermano, estamos en contra de la visión muchas veces, enseñando todo lo contrario de lo que Dios nos ha enseñado. Estamos hablando todo lo contrario a veces, porque queremos levantar nuestro propio reino. Imagínense que Jesús haya hecho eso, hermano. Jesús levantó el reino de Dios, de su Padre, no el reino de Él. Jesús levantó el reino de nuestro Padre. Por eso, ¿para qué naciste tú? Diga, Jesús nació para dar salvación, para abrirnos la puerta a lo espiritual, para darnos herencia, para ser coherederos con Cristo. Jesús nos abrió la entrada hacia el Padre por medio de su sangre. Ahora podemos entrar poderosamente a su presencia. ¿Para qué naciste tú? ¿Para qué nací yo en el Espíritu? Imagínese usted. Le aseguro que los ángeles quisieran que los ángeles quisieran haber sido engendrados en lugar de usted. Los ángeles dijeran, ellos dicen ahí en Hebreos, en el capítulo 1, verso 5, dice ahí, porque a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Dios nunca le ha dicho a un ángel, tú eres mi hijo. Por ahí anda un evangelio que dicen que Jesús era un ángel. Oh, es que Jesús era el ángel. ¿Ve? La Biblia me enseña, la palabra de Dios me dice que era su hijo. Qué bendición que Dios nos llame hijos. Qué bendición que nosotros, hermano, seamos llamados hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son pacificadores, son tranquilos, son humildes, son amorosos, tienen paciencia, no devuelven el mal por el mal, sino devolvemos el bien por el mal. Los hijos de Dios tapamos la boca de muchos. Los hijos de Dios juzgan a muchos con sus actos, sin necesidad de que tú abras tu boca y le tires juicio a alguien, no. Sin necesidad que tú pelees con nadie, no. Simplemente con el estilo de vida que tú vas agradando a Dios, es más que suficiente para que el día del juicio el Señor diga, mira, este fue más justo que tú. Por eso nosotros debemos de entender algo, hermano. Hemos nacido del Espíritu.
los que hemos nacido del Espíritu, nosotros, hermano, ya no caminamos. Dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y del pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿Cuál es su pensamiento de usted? ¿Cuál es el pensamiento mío? ¿En lo terrenal? ¿En el dinero? ¿En la riqueza? ¿En lo material? ¿En tu trabajo? ¿En el paseo? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque si estás pensando en lo de abajo, a mí se me hace que no has nacido. Colosenses dice que si habéis nacido, pensad en las cosas de arriba. Mira las cosas celestiales, no las de la tierra. Como me dijo alguien, mire, dijo, ya lárguese, me dijo. Váyanse para el cielo todos, dijo. Todos. Váyanse, lárguense, dijo. Porque la tierra es mía, dijo. Aquí me voy a quedar. Dios va a limpiar la tierra y aquí me voy a quedar. La tierra es mía. Le dije, qué bárbaro. Le dije, ¿ves esa troca que está ahí? Le dije, cuando ya me vaya, le dije, ahí se van a quedar las llaves pegadas para que te la agarres, te la regalo, le dije. Hay gente que está pensando que aquí en la tierra se van a quedar. Si cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro están manifestando que hay una tierra nueva y un cielo nuevo, y que esta tierra y este cielo van a ser quemados. ¿Cuándo? Pues no lo sé, va a ser muchos años. Falta tiempo para eso. Pero de que va a pasar, va a pasar. Cuando ese cielo empiece a arder y empiece a quemarse todo, cuando esta tierra empiece a quemarse todo, ¿para dónde se van a ir esos cuates que dicen que la tierra es de ellos? ¿En dónde se van a meter? ¿En dónde van a quedar? ¿Quién sabe, hermano? Pero dice aquí, que nosotros no pensamos en las cosas de la carne, porque hemos nacido en el Espíritu. ¿Sí? Se lo leo otra vez, verso 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Espíritu nosotros? A nuestro espíritu. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para limpiar nuestro espíritu, para transformar nuestro espíritu, para alimentar nuestro espíritu? ¿Cuánto tiempo? No sé usted cuánto tiempo dedique al Señor, pero usted tiene que tener un tiempo para limpiar su espíritu, un tiempo para alimentar su espíritu, un tiempo para que la palabra del Señor haga una transformación en nuestro espíritu. Es triste, hermano, que podamos ver nosotros que fuimos engendrados del Espíritu, hermano, no podemos andar caminando en la carne, no podemos andar ahí con cosas que no le agradan al Señor, hermano. ¿Usted nació del Espíritu o no? Amén. Vamos a Colosenses y terminamos. Colosenses capítulo
Gloria al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que entender algo. Si fuimos engendrados por Dios, nosotros tenemos derechos, tenemos una entrada para disfrutar las cosas sobrenaturales de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo ahorita? Sentado a la diestra, y dice, de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cuántos ya murieron? Acuérdense que en el bautismo fuimos, ¿qué? Sepultados. Y hemos muerto a lo terrenal, hemos muerto para este mundo. Nosotros estamos muertos para este mundo. Debemos de estar muertos para este mundo. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se dice así o no? ¿O en qué está escondida tu vida? ¿En el baile? Yo sé que aquí no hay. Diga, aquí no hay. ¿En qué está escondida tu vida? ¿En el trabajo? ¿En las posesiones? Ay, hermano, mire lo que tengo, mire lo que compré, mire lo que he poseído, lo que Dios me ha dado. ¿En eso te escondes? Diga, qué pobrecito. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, si tú no disfrutas las cosas del Espíritu, es porque tú no quieres. Así de fácil. Si yo no disfruto las cosas del Espíritu de Dios, es porque yo no quiero. Porque si yo nací del Espíritu, ahora yo me pongo en línea a buscar la presencia de Dios, a buscar su unción, a buscar su gracia. Él nos ha dado todo, hermano. Dice que nos dio la unción que nos habilita para hacer cosas poderosas. La unción del Espíritu. Nos ha dado el Señor dones del Espíritu. Tú puedes activar los dones en tu vida. Puedes descubrir la gracia que Dios te haya dado para predicar, para desarrollar un mensaje y poder edificar o para aconsejar. Dios te ha dado cosas maravillosas. Pero tenemos que aprender a desarrollarlas, a crecer en ellas. Pero es cuando andamos en el Espíritu. Si pensamos en las cosas de la carne, hermano, vamos a andar todos carnales todo el tiempo. Entonces voy a tener que hacer una carne asada. Sí, porque si hay carne, hay que hacer carne asada. ¿Y cómo se asa la carne? En el fuego. Entonces tengo que meterlos al fuego del Espíritu para que se queme toda la carne. Así que yo nos dejo esta palabra sencilla, práctica, pero que yo sé que usted la agarra y la analiza y la puede recibir en su corazón, le va a traer bendición. ¿Por qué? Porque le estoy hablando de lo que usted fue engendrado, del Espíritu. Y usted tiene cosas maravillosas que puede desarrollar, que Dios le ha dado ya en su... Ahí dice, ahí lo leímos, en el Salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y qué le dice? Pídeme. ¿A poco si su hijo le pide un pan, usted le da una serpiente, una piedra? ¿A qué no? Entonces, si vuestro Padre, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, dice? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará lo que le pidan?
No tienes porque no quieres. No disfrutas del Espíritu porque no has entendido o no has nacido del Espíritu. Pero si no has nacido del Espíritu, hoy te hago la invitación. Puedes aceptar a Cristo, puedes recibir, como dice Juan capítulo 1, verso 12. A los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Quieres recibir a Cristo? Puedes levantar tu mano y decir: Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón, te pido que perdones mis pecados, reconozco que soy una persona que he pecado, que soy pecador, me arrepiento, te pido que tu sangre preciosa me limpie, me purifique, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, desde este día, séllame con tu Espíritu Santo y que yo pueda caminar en una nueva vida, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo, te doy gracias por el sacrificio que tú has hecho. Creo en ti, Jesús. Creo en ese sacrificio maravilloso que derramaste tu sangre para limpiarme, para el perdón de mis pecados. Límpiame, purifícame, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, en el nombre maravilloso de Cristo. En esta hora, Señor, gracias por habernos hecho nacer del Espíritu, Señor. Señor, te pedimos primeramente que avives nuestro espíritu, que enciendas nuestro espíritu. Avívanos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo, dando las cosas espirituales, que nuestra mente esté en lo espiritual, en lo tuyo, Señor, que podamos servirte, agradarte cada día, Señor. Haz morir, ayúdanos a hacer morir cada obra de la carne, Señor, en el nombre de Cristo. Extiende tu mano y guarda nuestra salida en esta tarde, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno. Bendigo cada hogar, cada familia. Bendigo, Señor, cada joven, cada niño. Aquellos que no pudieron venir, bendícelos, guárdalos en el nombre de Cristo. Y en esta hora, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Danos una semana llena de bendición, de prosperidad espiritual. Y abre la ventana de los cielos y danos, Señor, trabajos también, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.